Imagínate esto. Estás a bordo de un pequeño avión bimotor sobrevolando la selva amazónica. De repente, un motor falla. Luego el otro comienza a sobrecalentarse. Sabes en el fondo que no llegarás a ningún lado, ni pista, ni civilización. Solo árboles hasta donde alcanza la vista. Ahora imagina sobrevivir a la caída. Y lo que viene después. Era un miércoles sofocante, típico de principios de año en la región norte de Brasil. Los relojes marcaban cerca de las 11:45 de la mañana del 4 de enero de 1989, cuando el pequeño Ailen de BN2A, con matrícula Papa Tango India Mickey India, despegaba del aeropuerto de Santarém rumbo directo a Boa Vista, en Roraima. A bordo viajaban 5 personas. El comandante Francisco Vasconcelos Oliveira, un piloto experimentado de la costa marroquí, copiloto Y3 buscadores de oro, Elisfran Rego Coelho, Félix Rego Coelho y Raimundo Nonato da Silva. Todos eran conocidos del comandante, aprovechando un aventón hacia el norte. El plan de vuelo preveía 4 horas de travesía en rumbo 320 grados, cortando el corazón de la selva amazónica. El clima no era el peor, pero una capa de nubes forzaba el vuelo a mantenerse bajo al inicio, apenas 1.500 pies, unos 450 metros, hasta que la aeronave lograra subir por encima de las formaciones y alcanzar el nivel visual crucero de 4.500 pies, 1.370 metros. Este vuelo, sin embargo, estaba lejos de ser solo otra travesía tranquila por los cielos de la Amazonía. 1 hora y 47 minutos después de despegue, aún en ruta hacia Boa Vista, el motor derecho se detuvo abruptamente. El comandante no dudó. Viró el avión hacia el sur, intentando regresar a Cachoeira Porteira, el punto de referencia más cercano. El combustible aún era razonable, cerca de 500 litros, pero la carga total, incluyendo pasajeros y equipaje, llegaba a 350 kilos. Durante ese intento de retorno, divisaron una antigua pista de aterrizaje abandonada justo debajo, pero estaba rodeada de selva densa. Con el Ailen volando en monomotor y sin posibilidad de alcanzar esa pista con seguridad, decidieron mantener el vuelo. Intentaron contacto con el centro de Manaus por la frecuencia 126.3. Sin éxito. Intentaron reencender el motor derecho 2 veces. Tampoco funcionó. Entonces en van derraron la hélice. Hasta ahí, todo bajo control. Pero 10 minutos después, el motor izquierdo comenzó a sobrecalentarse. La temperatura del cilindro subiendo, la presión del aceite cayendo, la tracción desapareciendo. El Ailen entró en descenso. Estaban sobrevolando una de las regiones más remotas e inhóspitas del planeta, con árboles de hasta 60 metros de altura. El comandante Francisco tomó la decisión. Haría un aterrizaje forzoso sobre las copas de los árboles. Con la palanca firme en las manos, redujo la velocidad a 50 nudos, cerca de 92 kilómetros por hora. La menor posible para mantener el control. La aeronave tocó la cola 2 veces en las copas más altas. Luego el ala derecha golpeó un árbol. El fuselaje se sumergió en ángulo. La nariz impactó de frente y el avión se detuvo inclinado a 45 grados, atrapado entre las ramas y el tronco de un árbol gigante que soportó parte del impacto. Milagrosamente, todos sobrevivieron. El comandante Francisco fue primero en salir de la aeronave. Apagó el sistema eléctrico en el panel, abrió la puerta y ayudó a los demás pasajeros. El grupo se alejó del fuselaje temiendo un incendio o explosión. La aeronave comenzó a derramar todo el combustible, pero no se incendió. Después de 20 minutos, regresaron al interior del avión e improvisaron un refugio. Sacaron los asientos, acomodaron el espacio bajo el fuselaje y se acostaron ahí mismo, envueltos en hamacas. En la primera noche no llovió, y la selva, aunque amenazadora, parecía tranquila. Pero la verdadera lucha por la vida apenas comenzaba. A la mañana siguiente, empezaron a evaluar los recursos. Lo que tenían: 1 kilo de carne seca, que rápidamente racionaron, 2 navajas pequeñas, una pistola calibre .765 con 12 balas, algunas latas de aceite de motorcillos, hamacas. Lo que no tenían: bolsa de supervivencia radiofuncional. Las antenas estaban rotas, forma de ser vistos desde el aire. 2 de los buscadores de oro descendieron hasta el pie de la sierra y encontraron un arroyo de agua limpia. Problema resuelto. Las llamadas de emergencia comenzaron el segundo día en la frecuencia internacional 121.5. Mayday, Mayday, Mayday. Papa Tango India Mickey India. Aeronave accidentada en ruta Sierra Tango Mike Bravo Víctor Bravo, cerca del límite Belém Manaus.
Somos 5 sobrevivientes. Papa Tango India India. Pero nadie respondía. A pesar de que las baterías y radio funcionaban, las antenas rotas y el fuselaje cubierto de vegetación densa hacían imposible la detección visual de la aeronave. El clima se cerraba todas las mañanas. Ningún avión de búsqueda y rescate sobrevolaba el área. El sexto día después de la caída, finalmente lo entendieron. Nadie iba a encontrarlos. Era hora de partir. El 9 de enero de 1989, 5 hombres abandonaron los restos de un avión caído en el corazón de la Amazonía y partieron a pie, armados solo con coraje, algunos medicamentos, un poco de carne seca y mucha esperanza. La selva era densa. Los árboles cerraban el cielo. Los sonidos de la selva resonaban por todos lados. Estaban lejos de cualquier poblado. No había señales de cazadores, buscadores de oro o recolectores de caucho. Solo ellos y la jungla. La brújula de la aeronave que arrancaron y un mapa arrugado guiaron los primeros pasos. El comandante Francisco estimaba que en línea recta estaban a 120 kilómetros de Cachoeira Porteira, pero con curvas de río, sierras y obstáculos, la caminata sería de al menos 200 kilómetros. Lo planearon todo con el cuidado de quien ya conocía el peligro. Marcaron el rumbo entre 160 grados y 200 grados. Prepararon lámparas con aceite W1 del avión e hilos de tela. Llevaron cerillos y medicamentos, levadura de cerveza, aceite de ajo, antibióticos y antisépticos improvisados. Ni siquiera sabían si el camino que iban a hacer era viable, pero sabían que si se quedaban, morirían. La jornada comenzó sin comida. Dormían sobre plásticos en el suelo mojado, protegidos solo por hojas de plátano silvestre, con mosquitos y garrapatas haciendo la ronda nocturna. Día 2. Encontraron un racimo de tucumá. Fue un banquete. Comieron los cocos y siguieron adelante, pero la lluvia era constante, y con ella venía el desánimo. Día 3. El río ya parecía navegable. Intentaron construir una balsa con tallos de plátano. No funcionó. El lecho del río estaba lleno de ramas, troncos, lodo. Durmieron en el mismo punto. Día 4, 12 de enero la suerte cambió. Encontraron una brecha antigua, un sendero abierto hace 2 o 3 años, según los buscadores de oro. Lo siguieron. A las 4 de la tarde llegaron a un campamento abandonado a orillas de un río de 30 metros de ancho. Había tablas, 2 palas, un cuchillo oxidado y restos de objetos de buscadores de oro de 1986. Durmieron bajo la lluvia, pero ahora tenían refugio. A la mañana siguiente, comenzaron a construir una balsa de verdad. Unieron tablas de campamento, ataron haces de ceibas en los laterales para flotación, usaron cables eléctricos de la aeronave como cuerdas. En poco tiempo tenían un verdadero barco de salvación. 4 metros de largo por 3 de ancho, cerca de 600 kilos, que se deslizaba en el río jalado con remos improvisados de las palas del campamento. Apenas comenzaron a descender por el río cuando un jaguar apareció. Inmenso. El jaguar caminó paralela a la orilla, observando en silencio, como diciendo, «Ajá, hoy voy a comer bien». Durante horas lo siguió mientras intentaban descender por el río. De lejos, pero ahí estaba. Por suerte nunca atacó, pero el miedo de ellos empezó a aumentar. Al día siguiente, nueva dificultad. Rápidos. Se detuvieron para evaluar si podían seguir el río de esa manera. Decidieron continuar, pero la balsa golpeó violentamente contra una roca y se partió. Marró Kim, el copiloto, fue arrastrado por la corriente. El grupo pensó, ya valió, lo perdimos. Pero después de nadar hasta una isla, encontraron a Marró Kim 300 metros río abajo, con rasguños y muy cansado, pero vivo. Pasaron la noche en la intemperie, exhaustos y bajo más lluvia. 16 de enero, un disparo certero lo cambió todo. Un pecarí, jabalí, cruzó el camino y fue abatido con la pistola. Comieron, asaron y secaron la carne para los días siguientes. Volvieron a tener fuerzas. La proteína es necesaria. A partir de ahí comenzaron a encontrar muchas tortugas terrestres por el camino. En total cazaron y comieron 14 tortugas, siempre con harina o tucumá. También encontraron una tortuga escondida en el hueco de un árbol, un jabalí, 2 pequeñas pescas y muchas señales de animales venenosos. Varias veces serpientes cruzaron su camino, pero ninguno de los 5 fue mordido. Después de tantos días, el grupo caminaba solo en calzones y camisa. Habían tirado todo lo que no podían cargar. El combustible mental era la esperanza de que el camino terminaría en algún lugar.
27 de enero. Raimundo Nonato, el mayor del grupo, 49 años, ya no aguantaba más caminar. Ya habían pasado 23 días caminando por la selva. Se quedó atrás y prometió esperar el rescate cuando encontraran a alguien. Los otros siguieron y le dijeron: «Vamos a regresar con ayuda. No te muevas de este campamento abandonado que encontramos». El grupo siguió. Encontraron una cascada. Después, otro campamento abandonado. Empezaron a seguir las señales que había ahí: bolsas de plástico, platos, leña cortada. 1 de febrero. Escucharon por primera vez un ruido distante de motores. Sabían que estaban cerca de algún lugar, pero aún tenían mucho camino por delante. Madrugada del 4 de febrero, 3 de la mañana, fueron despertados por el rugido de un jaguar. Ya no tenían la pistola porque la tiraron para reducir peso cuando se acabaron las balas. Con el jaguar cerca, se quedaron sentados espalda con espalda hasta que amaneció. Nadie durmió. Finalmente, 30 días después del accidente, a las 9:30 de la mañana, después de 2 horas de caminata, divisaron una cabaña del otro lado del río. Gritaron. Una mujer apareció con un niño en brazos. Tomó una canoa y cruzó para recoger a los 4 hombres casi irreconocibles. Los llevó a su casa. Les dieron la tortuga salada que estaban cargando. Ella la preparó con harina y nuez de Brasil. Su esposo había llegado a esa casa solo 3 días antes. Esa era la primera vivienda humana que veían en 30 días caminando por la selva. El mismo día fueron llevados a Cachoeira Porteira. Ahí hicieron contacto con el ingeniero Rubens de la empresa Engio, quien envió un bote rápido para rescatar a Raimundo Nonato, el buscador de oro que habían dejado atrás. Lo encontraron débil. Se había alimentado solo de pasto durante los últimos 4 días. ¡Uf! Pero todos sobrevivieron. Cuando Francisco Vasconcelos, Marroquín, Elisfran, Félix y Raimundo regresaron a la civilización, nadie creía lo que estaban escuchando. La aeronave india Mickey India aún era dada por desaparecida. Los periódicos habían dejado de noticiar la desaparición. Las búsquedas habían sido interrumpidas. Y aún después de que encontraron a los pasajeros, el avión nunca fue localizado. La selva se tragó su carcasa de aluminio, sin dejar rastros visibles desde el aire. El comandante Francisco Vasconcelos relató todo con detalle días después al Departamento de Aviación Civil y al periódico O Liberal. Su relato emocionó no por la tragedia que fue evitada, sino por la claridad, calma y liderazgo que demostró en todas las etapas de esta supervivencia en la selva. ¿Qué tiene esta historia para enseñarnos? Si hubiera un reporte oficial, podríamos llamarlo cadena de eventos o, como algunos dicen, los eslabones de una cadena que se unen hasta el accidente. Aunque el avión nunca fue encontrado, es posible reconstruir esos eslabones basándose en la narrativa del comandante. Primer eslabón: un vuelo de traslado por una ruta larga y remota con solo 6 horas de autonomía y 4 horas estimadas de vuelo. Margen de seguridad pequeño. Segundo eslabón: condiciones meteorológicas desfavorables que obligaron al comandante a volar bajo durante casi media hora después del despegue. Eso consume más combustible. Tercer eslabón: la pérdida total de motor derecho en crucero, con carga de pasajeros y equipaje pesada. Cuarto eslabón: el sobrecalentamiento del motor izquierdo, la única esperanza de seguir volando. Quinto eslabón: una región sin pistas de emergencia visibles y sin comunicación confiable con el centro de control. Sexto eslabón: la selva implacable, densa, húmeda, impenetrable a los ojos humanos y a las lentes de satélite de la época. Séptimo eslabón: la aeronave quedó cubierta por las copas de los árboles. Ningún avión de búsqueda y rescate, por más experimentado, sería capaz de localizarla. Lo que hizo la diferencia final no fueron sistemas electrónicos, ni el ELT, transmisor de localización de emergencia que, si existía, nunca emitió señal. Ni fue la suerte. Fue el entrenamiento humano, la experiencia acumulada del comandante en vuelo sobre la Amazonía, la calma para manejar la emergencia, la decisión técnica de aterrizar entre los árboles en lugar de intentar planear hasta un río, la conciencia de que la supervivencia comienza después del impacto. Y principalmente, el liderazgo ejercido cada día, desde el refugio bajo el fuselaje hasta el mapa trazado al lápiz sobre la carta de navegación, cada cerillo contado, cada elección de dirección, la valentía de dejar a un hombre atrás con la promesa de rescatarlo después y llega el honor de cumplirla. Ah, y un detalle: cuando abandonaron el avión en la selva, el comandante escribió un mensaje indicando hacia dónde iban, qué rumbo estaban siguiendo. Por si alguien encontraba solo el avión y no a los sobrevivientes, habría una pista de hacia dónde se dirigían.
La selva es una escuela dura. Enseña a quien está dispuesto a escuchar. Francisco Vasconcelos escuchó cada susurro de la selva. Leyó cada curva de los ríos. Confió en cada sombra de tortuga que se movía en el suelo de la selva. Aun con sus relatos, la posición estimada del accidente nunca fue confirmada. La selva cerrada, el relieve montañoso de la región entre Santarém y Trombetas y la ausencia de señal del LT dificultaron totalmente las búsquedas. Ni imágenes de satélite ni vuelos rasantes fueron capaces de localizar ese fuselaje. El Papa Tango India Mic India, una Islander robusto, se convirtió en una cápsula sellada por la naturaleza. Está ahí hasta hoy, en algún punto invisible de la selva, suspendido cubierto, protegido por raíces, ramas y hojas. Probablemente sea escondite de animales hoy. Hasta donde se sabe, este es el único caso de accidente aeronáutico en la Amazonía con sobrevivientes durante 30 días y sin localización de la aeronave. El comandante declaró al periódico O Liberal: en ningún momento de esa caminata peligrosa, ni uno solo de los integrantes del grupo se desesperó o perdió las esperanzas de regresar a la civilización, confiados en que mi liderazgo los llevaría hasta una ciudad. El relato del comandante Francisco Vasconcelos es usado por militares, civiles y centros de instrucción como un caso real de resistencia, decisión y espíritu de equipo. En la aviación moderna, cada vez se valora más la preparación para el post-impacto. Los accidentes son cada vez más sobrevivibles, especialmente en áreas inhóspitas. Kits de supervivencia, antenas redundantes, señalizadores personales. Todo esto puede hacer la diferencia entre ser rescatado en horas o tener que caminar 30 días como los hombres del India Mic India. Esto podría ser una película, ¿no creen? Esta supervivencia en la selva tiene todos los elementos: drama, acción, liderazgo, valentía y un final que te deja sin aliento. La próxima vez que vueles sobre una selva, un desierto o un océano, piensa en esta historia. Y recuerda, la supervivencia no empieza con el rescate. Empieza con la decisión de no rendirse. Papa Tango India Mic India, desaparecido, pero nunca olvidado. La selva lo guardó, pero la historia de sus sobrevivientes vivirá para siempre.